del Ministerio de Educación. Bajo el contexto, sucesos del 10 de noviembre de 1821, se dará inicio a una agenda de conferencias que tiene como finalidad propiciar el fortalecimiento de nuestra identidad nacional. Para el desarrollo de esta temática, contamos en la noche de hoy con la participación de un profesional de la docencia superior, historiador y conferencista con 16 años de experiencia. Actualmente se desempeña como profesor de historia en la Universidad de Panamá e investigador del Instituto de Estudios Nacionales. Los vamos a dejar en compañía de nuestro invitado de hoy, el profesor Jonathan José Chávez Jaramillo. Agradecemos a la sala que, finalizada su intervención, se abrirá una sesión para atender sus inquietudes. Buenas noches y bienvenido, profesor Chávez Jaramillo. Muy buenas tardes, estimado Alex McPherson, profesor Aide Gordón, representantes del MEDUCA, público general, alumnos que nos acompañan el día de hoy. Bien, el título oficial de esta conferencia es 10 de noviembre de 1821, de sus antecedentes generales e inmediatos al hecho histórico. Está dividida en 3 partes. La primera parte es el contexto de la época o antecedentes generales. La segunda parte son los antecedentes inmediatos. Y la tercera parte, que son los hechos del 10 de noviembre de 1821. Dividiéndolo así, entraremos en materia para todas y todos ustedes. Bien, para poder hablar de un hecho concreto tenemos que entender la época. Y dentro de la época, las mentalidades y todas las cosas que estuvieron antes de que se ocasionara uno o varios acontecimientos de índole histórica, ya sea nacional, regional o internacional, incluso mundial. En ese sentido, ¿verdad? Trataremos de ubicarlos para que ustedes entiendan más o menos cuál fue el contexto desde el presente de esa época en el pasado. Bien, miren, de 1810 a 1821 fue una época de excelente pujanza para el istmo, especialmente para la zona de tránsito que comprende el eje, ¿verdad? Entre la ciudad de Panamá, Portobelo y zonas aledañas, y en menor medida para el interior del país. Bien, debido al olfato, astucia y visión del contexto de la época, recuérdense que había fuego en Nueva España, fuego en Sudamérica, lo poco que queda, el reducto de la fuerza realista y la administración colonial española, queda reducido, ¿verdad?, al istmo de Panamá. Y entonces, en Panamá aprovecha, sobre todo la clase comercial y que está enraizada en la política también, esa coyuntura para explotarla al máximo. ¿Sí? Es así como se logran acuerdos y el mismo gobierno también realista acepta que necesita el apoyo de ciertos aliados y darle ciertas libertades a lo que queda, ¿verdad?, de aliados dentro de la misma colonia, así como se logran pactos con Gran Bretaña, y también se le da facilidad a los criollos para comerciar y expandir en las rutas, ya sea por el Caribe o el Pacífico. En ese sentido, entra una bonanza al istmo de Panamá y se crean riquezas enormes. Cabe resaltar en ese sentido Josep Rudolfo Isoparo, que es de origen veneciano, que se instaura a finales del siglo XVIII y genera una gran riqueza a inicio del siglo XIX en Panamá y consolida uno de los emporios comerciales más grandes de la época, de 1800 a 1821 y sobre todo del 10 al 21. Ubicando en ese contexto también tenemos a Pedro Juan de Olazagarre y sus emparentados. Como ven ustedes, el poder político y económico va entrelazado también con uniones y alianzas matrimoniales, ¿sí? Para que el poder se quede concentrado en un reducido grupo. ¿Qué pasa con esto? Estos son los tomadores de decisiones
y los que ven la oportunidad de sacar el máximo provecho y estar bien con los independentistas y bien con los realistas, con el gobierno colonial. En ese sentido se dan los acontecimientos, ¿verdad? Pero hay un resentimiento hacia el interior por los altos impuestos, hay un resentimiento también por la leva de hombres para las guerras. España también estaba en guerra con Francia, tenía que defenderse. Entonces, todo eso fue estrechando, ¿verdad? Y generando un clima. ¿Cuál es el CENIC de este clima? 1817, cuando, y tenemos por casualidad, que es Mariano Arosemena quien le hace el último gran préstamo al gobierno colonial español por 1.500 pesos. De 1817 a 1821 se va generando una caída, ¿verdad? El movimiento comercial, una crisis generalizada, y el gobierno colonial decreta en 1821 que se congelan, no continúan los préstamos, y esto puede considerarse como un antecedente fuerte para que la gente que tiene el poder económico y político en el Istmo de Panamá y sus aliados comiencen a ver con otros ojos el gobierno realista y miren hacia el lado de los movimientos republicanos e independentistas. En ese sentido nos ubicamos en los antecedentes inmediatos. Bien, en 1820 se instaura la Constitución Gaditana. ¿Qué tiene que ver eso con Panamá y sus regiones? Tiene que ver mucho, porque la Constitución Gaditana garantiza libertades constitucionales y hace concesiones, ¿verdad?, para hacer ver a la corona española como un ente benefactor de sus colonias. En Panamá se aprovecha eso y es dentro del marco de esta amplitud, ¿verdad?, que se permite traer y generar movimientos con ideas diferentes a las establecidas pro la corona. Es decir, se forman grupos o círculos, ¿verdad?, desde el interior hasta la capital y de la capital hasta el interior, y se tejen alianzas para debatir, discutir, fomentar las ideas que están circulando, ¿verdad?, diferentes. Por ejemplo, se trae la primera imprenta en el marco de esta coyuntura a cargo de José María Goitía. Cabe resaltar que José María Goitía la trae de Jamaica, ¿verdad? Y él es masón grado 33. ¿Qué quiero decir con esto? Que se evidencia, ¿verdad?, que hay un fuerte movimiento desde la masonería que se inclina, puede ser por influencia británica desde Jamaica, por la libertad y el libre comercio en el Istmo y la región. Otro hecho importante que podemos destacar es la miscelánea del Istmo, que al traer la imprenta permite imprimirla y es su editor Mariano Arosemena, quien conjunto con los redactores Juan José Argote, Manuel Ayala y Juan José Calvo logran distribuir a lo largo de la capital y la faz del interior ciertas información referente a las actualidades que acontecen y a las ideas liberales y pro-republicanas. Esto es fundamental porque ilustra al Istmo sobre cosas diferentes a las ya existentes. El segundo punto trascendental es la llegada del virrey Juan de Samano, el 28 de diciembre de 1820 también. Este señor, taimado, un tipo totalmente anti-constitución de Cádiz y de línea fuerte, pro-monárquico, hace un desastre en la administración del Istmo como gobernador y oprime al pueblo, sube los impuestos,
obvia las peticiones del cabildo, suprime las elecciones, ¿verdad? Y genera una situación de rechazo en la ciudadanía. Además, distribuye el batallón Cataluña que viene con él y lo acantona de modo defensivo, y eso genera un pánico y una confrontación entre los pobladores de la ciudad de Panamá, ¿verdad? Y las fuerzas realistas. Bien, este señor muere en agosto de 1821, pero le lega al gobernador siguiente un clima de inseguridad y de intranquilidad tanto en el interior como en la ciudad capital, y un pueblo bastante, diríamos, inconforme con el gobierno colonial. Bien, aquí entramos en un personaje trascendental e importante que es Juan de la Cruz Morgión. Juan de la Cruz llega a la muerte de Samanó en agosto, días después. Él muere el 3, días después llega este señor Juan de la Cruz, quien es bien recibido, ojo, es bien recibido porque es pro constitución y flexibiliza un poco, instaura las libertades constitucionales y trata de ganarse a la gente calmando los ánimos. En cierta medida, veremos por qué. La miscelánea del Istmo y ciertos movimientos y círculos pro independencia se declaran liberales. La miscelánea lo hace en el mismo mes de agosto y comienza ya concretamente a difundir ideas sobre las personas y a influenciar enormemente sobre las personas sobre la idea de un istmo de Panamá libre del gobierno colonial. Esto es fundamental para ilustrar y enriquecer a las personas, incluso a las que no sabían leer ni escribir, porque el que sabía leer y escribir digiere el conocimiento y lo reparte a todas las otras demás personas, y en el comentario general la gente se enriquece. Bien, permitiendo este clima también, Juan de la Cruz abandona el 31 de octubre de 1820 el Istmo de Panamá. Y aquí ocurre un hecho fundamental para la gesta que se da después y para la independencia también, el 10 de noviembre y para el 28 de noviembre. Él se lleva casi la mayoría de las tropas existentes en el Istmo de Panamá, que constituye entre 700 a 800 efectivos, es decir, el batallón Cádiz, Cataluña, Pardos y dos escuadrones desmontados. Salen del país dejando, ¿verdad?, una pequeña guarnición mal armada, poco alimentada y también con un salario incierto. Esto genera ciertas libertades y aún más la gente se aboca a albergar otro tipo de ideas y a ser más abierto en su inclinación. Bien, viendo estos antecedentes inmediatos, entramos entonces en lo que constituiría después de octubre, ¿verdad? Iniciando noviembre, en los hechos y todo lo que se va hilvanando producto de la salida de Juan de la Cruz. Bien, sale el gobernador sin saber que él es el último gobernador español en el Istmo. ¿Sí? Él se va, pero comete el error de dejar a un panameño, que es el coronel José de Fábrega. Al dejar a un panameño, este no tuvo, siendo realista, ¿verdad?, el suficiente, diríamos, el control y fuerza para ejercer un nivel de presión sobre los criollos y las masas populares en el Istmo. Más bien fue amigable, y por ahí entonces surgen los primeros nexos o negociaciones para lo que sería posteriormente el movimiento de independencia. Cabe resaltar que antes del movimiento del 10 de noviembre, y aquí voy a hacer una salvedad porque esto es importante decirlo, porque mucha gente lo desconoce generalmente, que es un detonante. Miren,
Francisco Gómez Miró, oriundo de la villa de Natá, ¿verdad? Valientemente hace circular una nota a lo largo del interior del país, donde dice que con ayuda del pueblo podemos ser libres o es posible la libertad. Esto es bien importante porque esto llega a Azuero y a varios lugares del interior y a oídos de la capital. Entonces constituye la primera declaración, ¿verdad? O el primer acto atrevido de decir que podemos ser otra cosa, no colonia española. Es importante resaltar esto y hacer la salvedad de la valentía de Francisco Gómez Miró, oriundo de la Villa de Natá. Bien, ¿por qué la Villa de los Santos? Y no otro lugar, la capital, David, Santiago. ¿Por qué la Villa de los Santos? Ahora vamos a entrar en el contexto de Azuero. Bien, la región de Azuero en el siglo XIX tenía una mejor distribución de la tierra, y al tener una mejor distribución de la tierra, también tenía personas que dependían menos de un señor latifundista o del gobierno central colonial. Estas mismas personas se articulaban, compartían, se casaban y figuraban entre la administración o el gobierno cabildal, ¿verdad?, de la región de Azuero. Y eso era muy importante, porque interactuaban y podían organizarse y debatir ciertos temas de interés de la región. Bien, en su mayoría eran pequeños comerciantes, agricultores, campesinos, artesanos y una pequeña élite latifundista que constituían la alianza, ¿verdad?, con el poder colonial español. La Villa de los Santos en Azuero constituía el centro neurálgico de la vida económica, política y social de Azuero para ese entonces, en 1821, y eso es importante también contextualizarlo. Entonces, podemos decir que en esta relación entre campesinos, artesanos y pequeños comerciantes, en su eficiente articulación, propició el movimiento y con bastante éxito, ya que en la capital y zonas aledañas, Santiago y David, existía todavía una visión un poco conservadora y cuidadosa respecto a las ideas independentistas. Recuérdense que el área de Azuero, pro-liberal, siempre afinaba o entrelazaba y coincidía en sus ideas con el arrabal. En cambio, el área de Veraguas, David, un poco más conservador y donde hacían una fuerte hegemonía los conservadores, simpatizaban un poco con la élite de la capital. Y en ese contexto se da esta circunstancia. Bien, para 1821, la población de Azuero estaba fuertemente agobiada por los impuestos, por la escasez de comida, por la escasez de insumos y también la leva para el ejército español, en la cual se reclutaban jóvenes azuerenses para ir a pelear las guerras españolas en todo el continente y extramar. Todo esto es caldo de cultivo, ¿verdad?, que incidió con la crisis administrativa, social, económica y política del año y fue el detonante para que se diera precisamente en la Villa de los Santos este acontecimiento histórico. Cabe resaltar que la Villa de los Santos también fue una de las afectadas con el movimiento de las tropas y quedó poco pertrechada. Viendo el cabildo y los pro-independentistas una gran oportunidad de articular algo. En este contexto entramos a los hechos concretos del 10 de noviembre de 1821. Bien, la narrativa nos dice que es Segundo Villarreal, quien era coronel para la época, el jefe de las milicias de los Santos y quien decide en la madrugada. También él era miembro del colegio electoral y un prominente ciudadano de la Villa de los Santos, asaltar el cuartel en la madrugada con un pequeño contingente, pero que era más de lo que había en el pertrecho
cuartel del gobierno colonial español. El primer acto es tomarse el cuartel. El segundo acto es liberar a todos los presos acusados de conspiración para engrosar las filas del movimiento inteligentemente, y lo logran. Y el tercer acto, que es horas después, avanzado el día, es reunir el cabildo para la proclama de independencia en un valiente acto. Es así como Julián Chávez, quien preside el cabildo, y el cabildo que lo conforma, y hay que mencionar todos los que lo conforman: José Antonio Moreno, José María de los Ríos, José Antonio Salado, Salvador Castillo, Pedro Hernández como secretario y Manuel Hernández. Estos constituían el cabildo de la Villa de los Santos y proclaman la independencia, y miren qué dato tan curioso, bajo la garantía de Colombia. Se proclama la independencia del Istmo bajo la garantía de Colombia. Así lo dice. Segundo Villarreal es nombrado ya comandante de armas, y forma una pequeña fuerza con todo lo que había alrededor, y disponía la gente, escopetas, palos, machetes, y se va articulando hacia una fuerza mayor para defender el hecho, el acontecimiento, y darle fuerza, y así, ¿verdad?, inmediatamente difundir a las áreas de Azuero y a lo que más pudiera alcanzar en el interior del país. Es así como llega de la villa, se suma Las Tablas, Ocrí, Macaracas, Pedací, Parita, Santa María, Ocut, PC. Los principales pueblos de Azuero apoyan, ni uno se opuso. El 15 de noviembre llega a Natá, donde ya existía un clima favorable, lo dije anteriormente, entonces es más fácil articular todo, y Natá en ese entonces era una ciudad importante del interior del país y es secundado. Bien, el 17 de noviembre llega la información a José de Fabren en Panamá, quien hace una junta de guerra, pero astutamente, siendo el panameño, no manda a reprimir el movimiento, sino que manda un delegado, dos delegados, perdón, para tratar de negociar. Encargado de esta misión estaba el coronel José María Chiari y el próspero comerciante Juan de la Cruz Pérez, quienes trataron de persuadir con todos los medios el día 20 de noviembre, sesionando el Cabildo de la Villa de los Santos a todos sus miembros. Pero miren ustedes este dato curioso. Nuevamente, Francisco Gómez Miró repele esta persuasión con un eufórico discurso patriótico que generó vítores y fue ovacionado por todo el cabildo, sacándolo cargado en los hombros de los sesionantes y pasado por las plazas principal de la Villa de los Santos, y es victoriado como un héroe. Entonces no se logra el propósito de los negociantes, y estos se tienen que devolver a la ciudad capital con las manos vacías. Se constituye entonces un héroe también aquí Francisco Gómez Miró, con ese memorable discurso ferviente, lleno de patriotismo y de ideas libertarias. Según Ernesto Nicoló, esto fue un agente multiplicador y el pueblo lo vio bien. Entonces de Azuero se convierte desde la Villa de los Santos en un foco, ¿verdad?, de ideas libertarias, y pueblo a pueblo van analizando y viendo la idea de sumarse a la gesta. Se le da un ultimátum de 3 días, inicialmente era de un mes desde el Cabildo de la Villa de los Santos, a Santiago y a David para que se una a la gesta. Estas noticias llegan a la capital, donde el coronel, ¿verdad?, no sabe qué hacer. Hace una junta también y trata de buscar las mejores vías, pero siento que ya todo estaba, la suerte estaba echada, y que en la capital también se estaban dando otros movimientos que él desconocía y que iban a abocar en la independencia, ¿verdad?, días después, el 28 de noviembre.
Natá proclama el 25 de noviembre en manos de Miró y este jura en cabildo abierto recoger en el interior del país 4.000 efectivos para defender la independencia. Entonces ya tú ves aquí que están dispuestos a tomar las armas para defender, ¿verdad?, la proclama o el grito de independencia de la Villa de los Santos en otras latitudes, ya no solo en la Villa de los Santos. Bien, veamos qué pasa en Panamá. Chiari y Pérez llegan el 25 de noviembre a Panamá y encuentran los ánimos caldeados. No mayoritariamente, pero sí mucha gente ya abiertamente, ¿verdad?, estaba en pro y se escuchaban los rumores también de la llegada del istmo de las fuerzas libertarias desde Panamá, desde Colombia. Entonces, la gente se abocaba y estaba aceptando más la idea de ser independientes de seguir sirviendo a la corona española. Bien, vamos a decir en ese contexto quiénes estaban a favor de la independencia, claramente como dice el archivo. El cabildo era pro independentista, la diputación provincial y hasta el obispo Durán de la época también era pro las ideas libertarias. Las cartas estaban echadas. Con estos aliados en la capital era cuestión de tiempo para que cayera el gobierno español y se diera la negociación o el movimiento armado para que el gobierno español saliera de acá y Panamá se proclamara independiente. Bien, sobre la figura de Rufino Alfaro, y cierro con esto, porque esta es una figura, diríamos, controversial, entre el mito y la leyenda, mucha susceptibilidad entre los azuerenses, crea división, crea unión en otros. Yo voy a dar unas reflexiones, ¿verdad?, lo más objetivas posible, y con esto cierro mi disertación sobre lo que pienso, he investigado, he leído de los maestros y de los archivos sobre Rufino Alfaro. Me permito leer. Como científico historiador no puedo asegurar que el personaje existió, porque se carecen de las pruebas contundentes para hacer tal afirmación. Pero lo que sí puedo decir es que los mitos, leyendas y sus personajes, ya sea por la memoria y el discurso popular o por lo que aportan en positivo a la identidad nacional y al patriotismo o la visibilización del género como la mujer, que en esa época era invisibilizada, se constituyen parte de nuestra historia, ya sea oral y local, y forman parte del imaginario nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jonathan José Chávez. Antes de dar inicio a la sesión de preguntas, deseamos dejarlo en compañía de la señora ministra de Educación, quien se ha estado desde el inicio de este webinar. Adelante, señora ministra. ¿Le podemos habilitar el micrófono, por favor, a la señora ministra? Bueno, buenas noches a todos. Pude entrar, recién comenzaba la exposición del profesor Chávez y de parte del Ministerio de Educación y como parte de las instituciones que formamos parte del Comité del Bicentenario, darle las gracias al profesor por excelente exposición. Obviamente nos refresca las memorias, nos hace conocer inclusive en mi caso muchos eventos que uno desconoce y lo más importante, profesor Chávez, me encanta que usted sea uno de estos jóvenes. Ay, se me fue la pantalla. Okay, no, señora, hablando. la estamos viendo. Profesor Chávez, de estos jóvenes que
quieren preservar nuestra historia a través de sus conocimientos, a través de su profesión también, y sobre todo inculcarnos ese valor por lo que somos. Realmente la historia nos define sobre lo que somos y sobre todo nos ayuda a trazar el horizonte hacia donde debemos llegar. Obviamente en una cantidad de décadas en la cual a través de todos los procesos por los que pasó la República para conquistar nuestra soberanía y posteriormente desarrollar un sistema democrático que estamos viviendo y que nos debe llevar a mejores posibilidades a todos los ciudadanos. Tomando yo siempre las palabras del señor presidente, en medio de lo que todos hacemos saber que esa historia nos debe llevar a cerrar esa brecha de pobreza y desigualdad y que estamos viviendo más en estos tiempos. La verdad, profesor Jonathan Chávez, mis respetos, encantado de tenerle y a todo el panel que nos está escuchando por esta oportunidad que a través del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura y todas las entidades que estamos formando, el Grupo del Bicentenario, podamos recrearnos de la forma que el profesor lo ha expuesto. Hasta luego y estaré aquí escuchando preguntas y respuestas. Saludos. Saludos, señora ministra. Muy buenas noches. Avisamos al auditorio que está abierta el periodo de sesión, si nos indican, para tener un control y un orden para su participación. A ver si le pueden habilitar los audios a los participantes de este webinar. Bueno, profesor, nadie ha indicado, no ha alzado la mano, nadie nos ha chateado. Parece ser que el relato ha sido, profesora. Profesor Alexander, recomendamos que levanten la mano o que escriban sus preguntas y así usted las puede leer en el chat y se las lea al licenciado Chávez. Así lo indicamos al inicio del webinar. Con todo gusto estamos pendientes de las manos de los participantes, de la alzada de manos de los participantes o de los que nos escriban un chat. Ok, aquí tenemos al participante Rubén y a Fer Paz. Si nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat, por favor. Licenciado Alexander, hay una pregunta en el área de chat. Ok. A mí me sale la sesión de preguntas y respuestas vacías. No hay preguntas abiertas. La licenciada Taide pregunta que si se les puede explicar de dónde habrá salido la figura de Rufina Alfaro. Exacto. Y yo también, disculpen, pero yo también quiero saber porque soy santeña y eso me tiene a mí bastante preocupada. Bueno, yo sabía que siempre esa es la... Bueno, miren, Rufina Alfaro... Yo quería hacer, disculpe, yo quería hacer la pregunta porque hay una inquietud, ¿no? Siempre se habla de Rufina Alfaro y los grupos feministas ahora dicen, quieren desaparecer a Rufina Alfaro. Y entonces está esa controversia. Yo quisiera me aclarara bien si Rufina Alfaro pues, no existió, ¿de dónde puede ser que salió esa figura? Así es. Bien,
yo soy alumno del maestro Fernando Aparicio y él a su vez de Alfredo Castillero Calvo. Entonces, vamos por esa línea. A inicios de la construcción de la República Moderna, después de 1904, la década del 30, 40, comienzan a aparecer ciertos documentos donde se cita la figura de una heroína mestiza en la Villa de los Santos que ayudó y se va construyendo según la leyenda oral y ciertos artículos para la prensa, sobre todo azuerenses y del movimiento feminista muy fuerte para la época de los años 20, 30 y ya el 40. Entonces se va articulando también una manera de visibilizar a la mujer. Lo que yo digo es que científicamente, como historiador, yo no puedo ser irresponsable y decir, yo creo en Rufina Alfaro porque existe, yo tengo el acta de nacimiento y hay testigos y hay documentos, porque no los hay. No sé si me hago explicar en ese sentido. Pero lo que sí podemos rescatar es que Rufina Alfaro surge de la articulación de un discurso para rescatar el valor, los aportes femeninos a la independencia. Y no es el único caso. Se dio también en Colombia, en Perú, en México, de personajes femeninos, algunos sí existieron, otros en la leyenda, que reivindican el valor de la mujer. Y yo creo, es la posición mía, que si construyen positivo a la identidad, al patriotismo y sobre todo al valor de la mujer, a su herencia, muy amante de las libertades y de su cultura y su folclore, ¿por qué no asimilarlo? Eso no, lo cortés no quita lo valiente. Entonces, para contestar la pregunta, surge de un discurso articulador para rescatar el valor de la mujer en el siglo XIX hasta que no haya nueva evidencia. Si hay nueva evidencia, entonces se elimina lo anterior y entonces se procede a incorporarla y estudiarla científicamente. Esa es mi posición al respecto. Esa misma inquietud nos acaba de llegar a través del chat de parte de la profesora Yesenia Vega, de Rangel García, Jorge Isaac. Definitivamente que el personaje de Rufina Alfaro es un personaje de nuestra historia que está en nuestra historia y que levanta muchas pasiones, y más para el pueblo de Azuero. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ok. Profesor Chávez, ¿usted cree que la inconformidad de los pueblos es lo que ha llenado de fortaleza a sus ideas emancipadoras, según lo que habla la historia? Mire, hay algo bien importante, y no sé si ustedes lo escucharon en la disertación, donde yo contextualicé y expliqué a Azuero, porque eso es importante entenderlo, porque entendiendo eso, usted ve la identidad de un pueblo. Azuero es un pueblo de gente libre, que desde el siglo XIX trabajaba la tierra, tenía oficios diversos y con cierta independencia porque era pequeño, mediano, mayor, pero dueño. Entonces, cuando tú eres dueño de algo y no dependes de otro, sino de tu propia fuerza para producir, así mismo es tu mente y así mismo piensas. Y por eso, la Villa de los Santos, articulando un esfuerzo de todos sus habitantes y aledaños, logra romper paradigma y forzar a la capital, vamos a decir la verdad, porque eso no, los cortés no quita lo valiente. La importancia del grito de independencia del 10 de noviembre de 1821 es que fuerza a la capital a salir de las posiciones tibias. Es lo mismo que pasa con la guerra de Coto. Después, en el siglo XX, el interior le molestó esa decisión de invadir territorio panameño y se levanta en armas en contra de lo que dice la capital. Se vuelve y se repite. Entonces, para responder la pregunta, en esas regiones donde la gente tiene ciertas libertades, su mentalidad es diferente, ¿verdad?, a la de otras áreas,
y puede expresarse con más libertad. Por ejemplo, en la región de Veragua, con grandes latifundistas, tú decías eso y no amanecía, porque una sola familia era dueña de hasta donde vieran los ojos. Acá no es igual. Incluso los pueblos, si usted ve en Coclé, Veragua, Chiriquí, los pueblos están adentro de las tierras de los grandes latifundistas. No uno, varios pueblos. Entonces, esa es la diferencia de por qué se logra concretar ese movimiento allá. Logran protestar, porque la leva, los impuestos eran generales en todo el istmo. Pero allá se indignaron más porque les costaba quizás un poco más y tenían más libertades para hacerlo. Agradecemos a Orixa Guerrero por su pregunta. A ver, ¿alguna consulta más para nuestro invitado? Okay. Bueno, profesor, creo que su relato y la audiencia ha quedado satisfecha. Siempre hay un personaje en este movimiento histórico que es Rufina Alfaro y bueno, esta noche no pasó desapercibida. Antes de finalizar, pues quisiera extenderle una cordial invitación para el próximo jueves 12 de noviembre, donde continuaremos con la sesión Madre Tierra. Contaremos con la participación del expositor Dr. Abadio Green. Este webinar se realizará en el mismo horario. Profesor, a nombre de las instituciones que integran la Comisión del Bicentenario de Independencia de Panamá, de España, le agradecemos su participación en esta primera sesión con que el Ministerio de Educación trata de procurar un escenario para el acercamiento y el fortalecimiento de nuestra identidad nacional. A todos los participantes, muchas gracias por habernos distinguido en esta primera sesión con su compañía. Que tengan todos una excelente noche. Saludos y gracias a la ministra por este tipo de actividades. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Estamos a la orden del Ministerio de Educación para cualquier colaboración. Usted tiene allá en nuestros números de teléfono y el de la profesora Taide. Muchas gracias a ustedes por acompañarme. Estaba un poco nervioso por las vicisitudes, pero bueno, se pudo. A la profesora Taide, gracias por todo. Compañera Anabel, compañera Esther Gutiérrez, Giselle Martínez. Un abrazo virtual para todas y todos ustedes. Y bueno, desde la humildad de mi hogar me despido de ustedes. Un abrazo fraterno y éxito en estos webinares. Gracias, profesor. Un gusto estar compartiendo este tiempo con usted, profesora Taide. Hasta luego, profesora Yesenia.